Bueno, voy a seguir la grabación entonces. De nuevo estamos con la doctora Mariana Pablo Norman y de inmediato le doy el pase para que inicie su conferencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco su amable presencia en esta conferencia virtual, agradeciendo muchísimo al catedrático Jordan Arroyo por su invitación, al profesor Vino Rodríguez. Y bueno, comenzaremos con la exposición de este tema que es un poco extraño, pues se refiere a procesos de magia en la antigüedad clásica y en su transmisión en fuentes posteriores. Comienzo entonces con la presentación. Tengo en pantalla la presentación en PowerPoint. El título de la presentación es Magia y Herbolaria en 3 fuentes antiguas sobre procesos necrománticos. ¿Cuáles son estas 3 fuentes antiguas? Es el libro primero de Samuel en el Antiguo Testamento, las Metamorfosis de Apuleyo, y vamos a tratar también un libro posterior del siglo XVI, inicios del XVI, que es la historia del almirante de Hernando Colón, quien fuera hijo de Cristóbal Colón, este singular personaje de la historia, y que gracias a su hijo Hernando Colón, quien también era cartógrafo, preservamos uno de los testimonios más importantes sobre el pensamiento y las tradiciones del Caribe. Bien, comienzo entonces. ¿Qué aspectos vamos a tratar en esta presentación? La magia, la herbolaria y la necromancia en concordancia en un proceso literario, obviamente, de varias fuentes. ¿Cuáles son los aspectos a destacar? La función de la magia en procesos de necromancia en las literaturas antiguas consiste en la revelación de hechos trascendentales. Dicha revelación puede ser decisiva para una persona en particular o para una civilización entera. 3 son los agentes que intervienen en el proceso: el solicitante, el ejecutor de la magia y el fantasma, que es el poseedor de la información requerida. El vehículo catalizador del proceso mágico en la necromancia suele estar relacionado con un conocimiento preciso en herbolaria. Bien, estos son los aspectos que vamos a tratar y vamos a explicar en las 3 fuentes antiguas. En primer lugar, vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento, en el testimonio del libro de Samuel, y vamos a tratar de conjugar estas 3 evidencias, tanto magia, herbolaria como la necromancia. Y hablaremos, por supuesto, también de la revelación que acontece en este proceso literario de la tradición hebraica y cómo determinó el futuro de esa civilización. Bien, el pueblo hebreo y su creencia en los estados post-mortem. La cultura hebrea da cuenta en numerosas fuentes de la existencia de seres del más allá. El rey Salomón, según una tradición árabe, somete a los espíritus malignos llamados djinns con su anillo, un objeto de cualidades extraordinarias, pues posee grabado el nombre de poder, es decir, el verdadero nombre de Dios. También tenemos muchas otras fuentes relativas a fantasmagorías en el Nuevo Testamento. Podemos ver reflejado el temor que sentían hacia los fantasmas en Marcos 16:9, por ejemplo, cuando se aparece Cristo muerto ya, por supuesto, ante María Magdalena, y todos tienen un terror muy profundo porque creen que están viendo un fantasma, ¿no? En Lucas también vemos cómo Cristo aparece de la nada, estando las puertas cerradas del templo, se materializa de la nada y todos, por supuesto, que tienen un terror indecible, quieren escapar y él los tranquiliza y les dice:
vedme y palpadme, que soy de carne y hueso, no soy un fantasma. Sin embargo, aparece como si fuera en realidad un fantasma. Y en realidad sí está muerto. De hecho sí es un fantasma, pues, ¿no? Tenemos también esas mismas intenciones de necromancia en Juan, es decir, en el Apocalipsis. Todo el libro está entendido como una revelación de un muerto, es decir, Cristo, aunque ya sabemos que es resurrecto, pero en aquel momento es alguien que ha perdido la vida. Y también en Mateo 27:52 tenemos información relativa a un levantamiento masivo de cadáveres. Así es que podemos constatar esta idea de las tendencias en creencias post-mortem en varias partes de la literatura hebraica antigua. Bueno, pero vayamos al tema que nos compete: Saúl, la bruja de Endor y Samuel. ¿Qué es lo que ocurre en este pasaje del Antiguo Testamento? Bien, la fuente es esta, el libro primero. Saúl se encuentra confundido y temeroso porque los filisteos le están haciendo la guerra y Yahvé se ha apartado de él. El motivo es este: desobedeció la orden de exterminar al pueblo de Amalek. Yahvé le ordena, son sus enemigos más importantes junto con los filisteos, y le ordena que mate a todos, incluyendo animales. Y Samuel está reticente, de hecho sí mata a varios, pero deja a los animales, ¿no? Vivos, y al rey. Entonces Yahvé se enoja porque está viendo que ya no es el rey que eligió, el primer rey de los judíos, ya no está cumpliendo puntualmente las órdenes. Así es que él está muy confundido. Recurre entonces a una mujer de Endor. Le dicen bruja, pero pues en el original, en griego, nada más dice guiné, así que no hay la referencia de que sea una bruja. Pero bueno, la ciudad de Endor fue donde se refugiaron todos los brujos, porque hay una orden explícita de cuando salen de Egipto, que no se va a propagar la magia egipcia, que era mucha, ¿no? Como vamos a poder ver en las siguientes testimonios literarios. Bueno, va a Endor disfrazado, lo recibe esta mujer. Él le pide, por favor, que le ayude a convocar al espíritu de Samuel. El proceso está elidido, pero sabemos por algunas otras fuentes que hay, por ejemplo, una mandrágora que se llama mandrágora Endor, que muy probablemente utilizó la mujer, la bruja, para entrar en el trance y solicitar la presencia del fantasma de Samuel. En efecto, Samuel llega molesto con su manto, tiene la misma ropa de cuando fue enterrado. Esto es una constante en toda la literatura de fantasmas antigua. Aparecen con la ropa con la que fueron muertos o bien con la que fueron enterrados. Y en efecto le presagia el futuro y le dice que su reino, por desobediente, le va a ser arrebatado y va a ser dado a David, que ya sabemos la gran importancia de David. Va a ser padre de Salomón y el resto literalmente es historia. También presagia su muerte, le anticipa que la batalla de los días subsecuentes contra los filisteos va a perder la vida, y en efecto es lo que ocurre. Bien. Este proceso necromántico en Samuel es un caso único en la Biblia, porque para empezar es el proceso de necromancia descrito con mayor precisión. Y en segundo lugar, es único, pues aunque es él el que emite el presagio, es decir, Samuel es el que emite el presagio, en realidad es solo el vehículo de comunicación de la voz de Yahvé con un mortal, Saúl. Imaginen que están peleados, ¿no? Y que dicen, oye, pásame la sal en una mesa, ¿no? Oye, pásame la sal. No, pues no le hablo a mi mamá. Y está el hermano en medio. Bueno, pues hermano, ¿me puedes pasar la sal? Y así, pues imaginen esa idea. Yahvé peleado con Saúl y de intermediario, pues ni modo, Samuel. Así es que habitualmente los fantasmas sí pueden actuar de motu propio, pero en este caso, Samuel, el fantasma de Samuel, es únicamente un vehículo de comunicación entre la deidad y el mortal, es decir, Saúl. Este motivo es donde la voluntad de un Dios sujeta y mueve
a su antojo a un fantasma, sería empleado posteriormente en otras tradiciones literarias, como en las cantigas a Santa María de Alfonso X y en diversas crónicas indianas, como en Toribio de Benavente y en el mismo Sahagún. Estos procesos en los que la Virgen Mariana, por ejemplo, la Virgen María, aparece como el vehículo controlador de los fantasmas para expresar su voluntad en la tierra. También tenemos un caso extraordinario en Toribio de Benavente, en el que el mismo Dios es el que da permiso de la resurrección de un muerto. No da tiempo para tanto, pero bueno, les menciono este tipo de sucesos literarios que van a ser repetidos a lo largo de la tradición de otros pueblos, ¿no? Y de otros siglos. Bien, vamos a pasar entonces ahora a el caso de las metamorfosis. Está en el libro 2, en los parágrafos 25 y 30 puede encontrar esta historia. Una mujer homicida, un mago muy poderoso llamado Satlas y el fantasma de un desafortunado joven de Tesalia. Esta es la trama. Una mujer asesina a su joven esposo. El motivo, la jugosa herencia que va a recibir este chico. Durante los grandes funerales, porque son ricos, la familia del occiso acusa a la pérfida esposa. Saben, tienen casi la certeza de que ella fue quien lo envenenó. Pero en la escena aparece un poderoso mago egipcio. Se llama Satlas. Y él pone una hierba en la boca del cadáver y otra en su pecho, y entonces emite un ensalmo para retornar al joven en forma de fantasma corporizado y que cuente la verdad sobre su trágica muerte. Esto es posible. Volver a un cuerpo, reanimarlo, implica que se trae al fantasma, se introduce en el cuerpo que fue suyo en vida y se vuelve a la vida. Esto es a lo que me refiero con fantasma corporeizado. Hay fantasmas intangibles y fantasmas que pueden adquirir cuerpo, su propio cuerpo, o bien otro, es decir, una posesión, una larva. También pueden poseer cosas, estatuas, objetos, etcétera. Los fantasmas tienen muchas cualidades transitorias. En este caso es un fantasma recorporeizado en su cuerpo, ¿no? En el cuerpo que originalmente habitaba. Pero él no deja de ser un fantasma. Es un alma que aún no baja al inframundo y que está aquí en calidad de, pues, nada, ¿no? Ni vivo ni muerto. Está, digamos, que en stand-by el joven. Bueno, esta poderosa magia formularia egipcia tiene eco en otros procesos de sujeción, como en la casa de Ubátides, descrita por Luciano de Samosata en El aficionado a las mentiras. Y llega incluso a la Nueva España del siglo XVII, en Conjuros de Amor, donde la figura del mago Ciprián del siglo IV después de Cristo es el catalizador de la acción mágica. Es decir, esta forma, esta tradición formularia de la magia se repite una y otra vez. Tenemos este documento de la metamorfosis del siglo I después de Cristo, pero vamos a encontrar también este eco repetitivo de procesos necrománticos o de conjuros, es decir, de sujeción todos, en el siglo IV, en el gran libro de magia de Ciprián, y también vamos a ver en procesos inquisitoriales del siglo XVII esta misma estructura formularia. En un momento se las comparto. Bien, aquí tenemos estas similitudes formularias de eco egipcio en otras fuentes. Esta es la metamorfosis, la que estamos viendo. Le dice el poderoso Satlas: compadécete, sacerdote, por las estrellas celestes, por los dioses infernales, por los elementos naturales, por los silencios nocturnos, por los santuarios cópticos, por las crecidas del Nilo, por los misterios de Memphis y los sistros de Faro. Da un breve goce de sol a estos ojos enterrados en lo eterno e infúndeles una pequeña luz. Esta enumeratio de las formas de las potencias naturales, vamos a verla también, por ejemplo, en este archivo inquisitorial en un conjuro de amor.
No conjuro habas, sino el corazón de fulano o sutana, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, con el cielo y las estrellas, con el campo y con las hierbas, con el mar y las arenas, con el sol y con sus rayos, con el aventurado señor San Ciprián, si suerte se echó en la mar y le salieron ciertas y verdaderas, así me salgan estas. Para que este conjuro de amor surta efecto, deben pronunciarlo 3 veces y sustituyendo fulano por el nombre de la persona a la que quieran enamorar o sutana a la persona mujer a la que quieran enamorar. Si ustedes ven, la enumeratio de fuerzas de la naturaleza es muy parecida. También se sustituyen, por ejemplo, las fuerzas de los dioses, de los númenes, ¿no? Está traducido como dioses infernales, pero realmente se refiere a los númenes. Está sustituido por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por la Santa Trinidad. Vemos también esta fórmula repetitiva de poderes sobrenaturales y de fuerzas de la naturaleza en amuletos del siglo XIII después de Cristo. En Dinamarca se han encontrado también estas mismas fórmulas repetitivas y se sustituye en vez de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por la Trinidad competente de la tradición nórdica, que son Cordan, Cordin e Incordan, una trilogía de dioses aún sin estudiar a profundidad. Bien. Vamos a platicar ahora de la magia, la necromancia y la herbolaria en las crónicas del Caribe. Son 3 las figuras trascendentales en estos procesos necrománticos: el veíque, los zombies y entes simpatéticos, que son equivalentes a los muñecos vudú de la tradición africana, que llegaría posteriormente a las islas del Caribe y luego se diseminaría en América. Bueno, en esta obra, en la historia del almirante de Hernando Colón, se encuentra descrito un universo de magia de los pueblos del Caribe. Existen brujos de un poder asombroso llamados veíques, que introduciendo por la nariz del difunto una hierba desconocida hasta el momento, pero que ellos llamaban sacón, vuelven a la vida a los cadáveres, convirtiéndolos en zombies y obligándolos a que liberen información precisa. Este documento está redactado 10 años antes de la primera oleada de esclavos africanos, por lo que podemos prácticamente aseverar que hubo una creencia en zombies y una estructura de conversión mágica de los cadáveres previa a la aparición de esta oleada de pensamiento mágico africano. La historia del almirante, a su vez, replica un documento del fraile Ramón Painé, perdido ya, pero compendiado afortunadamente en las páginas de El Hijo de Cristóbal Colón. Gracias a ello se salvó del olvido un documento sin precedentes en la cosmogonía, teogonía y tradiciones en general de estos maravillosos pueblos que a la llegada de los españoles finalmente fueron pues prácticamente reducidos a nada. Bien, bueno, en este universo de la magia, las plantas también tienen poderes. Pueden lograr la animación a voluntad, convirtiéndose en seres autónomos. A veces son benéficos, a veces son malignos, pero reitero, son los antecedentes de la magia simpatética conocida como muñecos vudú. Aquí hay un error, vudú debe ser con V, pero el corrector me movió todo y ya no tuve tiempo, pero bueno, hago la aclaración. Estos poderosos veíques, estos magos, transitaban también en la figura del médico. Eran expertos en herbolaria, así es que curaban a la gente. Pero si un veíque se equivocaba en el tratamiento y su paciente moría,
la familia del deudo podía matarlo. Imaginen, así de precisos eran, ¿no? Ya imaginen en el sector salud de nuestros países que eso pasara, ¿no? Pero bueno, estos veíques podían ser muertos a palazos y como los mataban era reventándoles los testículos. Así de fuerte era el castigo. Pero los veíques eran tan poderosos que ellos asimismo podían hacer un proceso necromántico y volverse a la vida. ¿Cómo? Llamaban a todas las serpientes del monte, hacían que los lamieran y así recobraban la vida. Una vida momentánea, porque esa vida les servía para irse a vengar de quienes los hubieran asesinado. Así es que esta figura de los veíques es singular y no se repite en otra parte o hasta el momento no he encontrado ninguna otra fuente literaria antigua donde haya un mago que tenga tales cualidades de poder. La otra forma para la necromancia en estas crónicas del Caribe era que se les moría alguien, pero sospechaban de la muerte de esa persona. Así es que llamaban al veíque, que es también entre médico y brujo, y él les introducía con popotes de plantas una hierba llamada sacón, que por más que se ha investigado, no se logra atinar cuál es la que corresponde a una planta de la actualidad. Los volvían a la vida, pero sujetándolos, eran sujeciones. No volvían a la vida al cadáver y ya le decían, ok, sé Lázaro, párate, vive, etcétera. No, lo tenían sujeto con este poder. Y en cuanto le sacaban la hierba, el cadáver volvía a su estado de inercia, ¿no? De mortalidad. Y solamente podían responder 10 preguntas precisas. Por eso el veíque los tenía en total control. También podía obligarlos a que hicieran cosas. Por eso se entiende que los zombies, que existían zombies precolombinos antes, reitero, por lo menos una década de la llegada de los esclavos de África, que traían también todas estas ideas similares a los habitantes primigenios del Caribe. Bueno, en cuanto a estos seres que pueden convertirse en autónomos, regularmente son maderas, trozos de madera que tienen intención propia. Ellos pueden autotransformarse en muñecos, también pueden ser de piedra, y estos seres llamados semíes pueden mover las cosas, pueden mover las aguas, pueden mover los ríos, los mares, las lagunas, pueden acechar a las personas, pueden vengarse de aquellas personas que los hayan lastimado siendo maderos, ¿no? Porque súbitamente se convierten en vivos. Pero también un veíque puede agarrar a uno de estos maderos con vida y mandarlo a que asesine a personas, o bien torturarlo, hacer como un muñeco vudú para que el veíque haga la voluntad del mago. Así es que tenemos entonces el principio de los muñecos vudú, a estos a quienes hay que ponerles alfileres para que padezca la persona que está representando y acontezca la magia simpatética a través de, obviamente, del espacio y del tiempo. Bien, permítanme un segundo. ¿Cómo voy de tiempo, Jordan? No sé, no he visto. Está bien, está bien. Ok. Muy bien, pues estos semíes, reitero, son el antecedente de los muñecos vudús en América. Evidentemente con la oleada de los esclavos que llegaron de África, de distintos puntos de África, en particular del Congo, traían pensamientos muy parecidos relativos a la constitución de magia simpatética, de elementos de la magia simpatética, que es esta modificación voluntaria del brujo hacia una víctima externa. Respecto a los zombies, también tenemos datos dentro de la misma historia del almirante
en el cual manipula en efecto a las personas vueltas a la vida momentáneamente para que puedan cometer fechorías. Esto también lo podemos identificar, este movimiento de una bruja hacia un fantasma, podemos también encontrarlo, este tipo de magia simpatética, podemos encontrarlo también en Apuleyo, en otro de los libros, no me acuerdo ahorita, me parece que es el cuarto, en el cual una bruja eh, invoca a una fantasma para que mate a un molinero. El molinero es colgado por un espectro, literalmente movido como si fuera un títere por una bruja. Así es que también tenemos esta presencia de magia simpatética y de necromancia utilizada para el homicidio en la antigüedad clásica romana. ¿Qué más? ¿Qué más? Estos procesos de modificación también de la conducta de un fantasma, podemos encontrarlas nuevamente en Luciano de Samosata, cuando una casa que está embrujada perteneciente a Eubátides está asolada por una entidad obscura que se transforma en perro, en león y en toro. Así es que este poderoso filósofo egipcio, de nuevo, reduce a las cenizas en una esquina con sus poderosos conjuros a una entidad maligna. Bien, pues no sé si haya alguna otra, si hay alguna duda respecto a lo que he expuesto hasta el momento. Creo que no, podemos dejar las preguntas para los comentarios para el final. Al final. Igual, si Ok, alguien quiere intervenir, pues nada más notifica y ahí pues interviene. ok. Muy bien. Pues les comentaba entonces, voy a cerrar entonces la exposición con este impresionante libro de la historia del almirante, en el que podemos ver un semie como el generador de las mujeres. Cuenta la historia que una isla quedó deshabitada por una peste y los semíes se convirtieron en mujeres. Vamos a hablar así, es la generación del género femenino según la tradición arcaica del Caribe. Es un mago, un veique, el que decide que los troncos de determinada isla se transformen en cuerpos femeninos, pero no les empieza a servir el fenómeno porque carecen de orificios. Entonces llaman el veique, convoca a una cantidad de pájaros carpinteros para que, dándoles las órdenes precisas, hagan los orificios correspondientes a estos maderos animados y se conviertan por primera vez en mujeres y se repueblen las islas que han quedado asoladas precisamente por una peste, por una plaga. También vemos la presencia de un veique como si fuera un fantasma chocarrero. Alguien lo molesta y él decide irse a apostar a la casa de esas personas que lo mantuvieron en la prisión, y él se pone en el techo de la residencia y persona que entre, persona a la que persigue y mata. Así es que un veique también se puede convertir en una entidad de mucho peligro, como si fuera precisamente un fantasma chocarrero, ¿no? También tenemos veiques que son los que forman, según la cosmogonía de las islas del Caribe, son los que forman el sol y la luna. Son estos semíes movidos por un veique principal, bueno, llamado Guayaba, es el nombre de este veique supremo, genera el sol y la luna y también los movimientos del océano. Así es que vemos esta idea de la herbolaria, de los poderes de las plantas llevadas a una dimensión verdaderamente espectacular en la cosmogonía de los pueblos del Caribe.
Es bien sabido que se tiene como generadores de vida a los árboles, ¿no? Los podemos ver en muchas tradiciones arcaicas. Por ejemplo, en Alemania, en esta zona de Germania, hay cánticos referentes a un hombre madero, a un hombre árbol que se transmuta, ¿no? Y que puede producir incendios si es molestado, ¿no? Es conocido con el nombre de Feuermann, y también es posible controlarlo a través de un conjuro también, llamando a las fuerzas de la naturaleza, en particular a una diosa celeste que se llama Die Regentrude. Podemos ver también esta aparición o esta presencia de seres arborícolas en la antigüedad europea, ¿no? También tenemos en el ciclo de toda la literatura de Merlín, tenemos un ser que es maestro de Merlín y que él es un ente arborícola también, ¿no? Y que puede modificar todas las cosas en su entorno. Merlín es su asistente, digamos, es su secretario, y él es el que transmite, por así decirlo, toda la magia que posee este personaje arborícola que habita en los bosques, ¿no? Este personaje puede transmutarse también, ¿no? Como en el caso de los semíes movidos por los veiques, puede transformarse en seres de la naturaleza, ya sea humanos o antropoides, ¿no? O también en animales. Puede convertirse en lobo, que es como la constante de Merlín, ¿no? Pero también se puede convertir en oso. Estas tradiciones fueron absorbidas por el pensamiento posterior, por las tradiciones europeas posteriores y convertidos en hagiografías de santos, ¿no? Merlín se transmuta en la idea de San Martín y su maestro, que ahorita se me acaba de olvidar su nombre, tiene también remanentes en algunos avatares del mismísimo Merlín convertido en San Martín, y en cuyo culto se mantuvo muy presente ya bien avanzado el siglo XIX en Francia, por ejemplo, con la recurrencia de las iglesias destinadas a este santo. Hay más de 450 iglesias destinadas a San Martín como remanente de este tipo de potencias arborícolas. Bueno, hablemos de los egipcios, también está Baal, la figura emblemática tripartita de la mitología egipcia, ¿no? Cuyo avatar es también un árbol, y en los celtas de igual manera está esta presencia. Bien, entonces la herbolaria parece un tema secundario en la magia. Sin embargo, esto es solo un ejemplo de cómo la necromancia y la herbolaria están unidas, pero la herbolaria puede trascender en aspectos de ejecuciones sobrenaturales a muchos otros ámbitos, como los que estuve platicando ahorita en el caso de las crónicas del Caribe, o en el caso de la Alemania medieval, o en el caso del ciclo de Merlín y los ciclos artúricos. Pues si no tienen alguna cuestión más, pues yo terminaría aquí la presentación, Jordan. No sé si estoy bien en tiempo. Sí, va, excelente. Tengo por aquí un comentario. Ok. Eumir Joel Antonio Solís nos dice: la herbolaria es considerada magia alta. No sé si es comentario o pregunta. No, más bien es comentario. Es comentario. Sí, 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 porque, bueno, es que realmente todo este asunto mágico, pues bueno, para empezar, antes de comenzar el comentario, felicidades, profesora Mariana, como siempre, muy Gracias. interesante los temas tocados. Y pues bueno, he leído algunas cuestiones con respecto a las divisiones o subdivisiones que puede existir de la magia. Y pues bueno,
existe magia alta, magia baja, pero tal vez lo que no deja de impresionarme es cómo es que este acercamiento o este interés por lo mágico, y además, hablando del primer libro, ¿no? Del primer libro que trató, del libro de Samuel, el consultar a los muertos. Estamos hablando de por lo menos 1000 años antes de Cristo, de esta situación. Es la época de Samuel, más o menos la época del rey David, Sí, al repito, mil menos. años antes de Cristo, y hasta la fecha, 2000 años después, se sigue intentando todo este asunto de consultar a los muertos. Y parece ser que el ser humano no cambia, no deja de serle interesante, no deja de asombrarle y de consultar para saber ciertamente cuestiones hacia el futuro. Y pues bueno, también es de interesar y también muy bien tratado, profesora, cómo es que esa misma intención o esos mismos hechizos, por decirlo de alguna manera, y también ese tipo de actividades o de actos mágicos, pues han ido pasando, pensemos otra vez en Jerusalén del año 1000, y estamos Ujú. antes de Cristo y pasó a las cuestiones de Grecia y Roma, sobre todo Roma, y después también hacia los celtas, hacia la época medieval de Europa. Entonces vemos cómo es que hay algo, en verdad hay algo en el ser humano donde civilizaciones totalmente alejadas en tiempo y espacio Claro, siguen teniendo esta intención por dominar a lo mejor fuerzas de la naturaleza y también por conocer las, el futuro mediante lo mágico. Y pues bueno, no sé, ya por último, la parte de Samuel es uno de los temas también que más cuidados se tocan, se toman con pincitas esos temas en la parte cristiana, judeocristiana, porque por un lado Dios prohíbe la magia y prohíbe consultar a los claro. muertos. Y por el Ujú. otro lado, uno de sus ungidos, porque pues eso era Samuel, va y Claro, consulta a un muerto. O sea, eso es algo en verdad muy complicado y la reseña o la anécdota más bien que queda es si realmente quien está hablando con Samuel es es Yahvé. exacto, porque Ujú. pues cómo va a hacer algo Ujú. llave si lo está prohibiendo. Y pues bueno, eso lo Exacto, vuelve en verdad en una especie de tema de que lo he paradoja. leído y lo he Ujú. como seguido, pero no tiene un pronto final, pero Claro. sí me encantaría saber su postura, doctora. Claro, es un problema bastante complejo, ¿no? Y que no solamente ha sido ocupado desde la antigüedad, también en las épocas posteriores se ha tratado este dilema, ¿no? Yo opté por tratarlo como, en efecto, la sujeción de un Dios que utiliza el fantasma de Samuel como un portavoz de su idea o de su intención, ¿no? De su enojo contra Saúl. Sabemos, por supuesto, que Saúl está transgrediendo todas las normas, pero sabemos que es de viva voz que sigue habiendo práctica mágica. ¿Por qué? Porque sin temor a Saúl, los soldados a quienes manda a buscar a la bruja de Endor le dicen, pues nosotros sabemos que en Endor hay una, ¿no? Es decir, es a viva voz que la magia no ha podido ser erradicada y que tan no ha podido ser erradicada que el mismísimo Saúl, aún disfrazado, ¿no? Va y se presenta ante la bruja de Endor y ella no lo reconoce al principio. Cuando se descubre, le dice, Chin, me vas a matar, ¿no? Le dice, no, para nada. Yo lo único que quiero es que me hagas el favor de ponerme en contacto con este hombre santo que es Samuel y que me revele el futuro. Una de las funciones principales de los fantasmas en todas las literaturas es precisamente la explicación de cosas futuras, también pasadas y presentes, pero los fantasmas tienen este dominio del conocimiento total, no así los muertos. Estamos hablando de dos reinos independientes. Los muertos siempre están sumergidos en un mundo y solo salen un par de días al año, ¿no? Y son contenidos a través de alimentos, rituales, en fin. Pero los fantasmas tienen la cualidad de transitar
como se les pegue la gana, si es que conocen todo lo que acontece en el presente, en el pasado y en el futuro. Por eso estamos hablando de un fantasma y no de un muerto. En este caso, la resurrección o la traída que tiene la bruja de Samuel es de un fantasma, ¿no? Acaba de morir, lo trae, le revela no él, sino Yahvé a través de este espectro, y finalmente es un castigo. También hay controversias sobre cuándo realmente murió Saúl. El fantasma le revela que va a morir al otro día, le dice, mañana tú estarás conmigo. Y eso sabemos que no ocurre, ¿no? Muere al menos al tercer, cuarto día del presagio fatídico de la muerte, ¿no? Los fantasmas vinculados al futuro operan de dos maneras, o bien presagian muertes, como es el caso de la necromancia acontecida con Samuel. También lo podemos observar en toda la tradición clásica, ¿no? Hay barrenderas sobrenaturales, por ejemplo, en Suetonio, que presagian la muerte de quien las ve, ¿no? También hay presagios benéficos, como la entidad, como el Daimon, que se le aparece a César antes de cruzar el Rubicón. Es una entidad gigantesca de proporciones no humanas que con una flauta lo insta a cruzar al otro lado del río, y es cuando se supone, César dice, alia y acta es, ¿no? Que dice, la suerte está echada. Y así encontramos en todas las literaturas a lo largo del mundo esta bipartición de los fantasmas que presagian. Lo que sí es sabido es que ellos poseen la información sustancial que puede modificar el ritmo de una civilización, la vertiente de una civilización. Y es precisamente lo que ocurre en el caso de Samuel. Esta revelación, trucada o no por Yahvé, determina para siempre pues la trayectoria del pueblo judío. En el caso de las otras dos actos de necromancia, son actos individuales, ¿no? Yo quiero que me digas quién me mató. Es un acto personal, una revelación del pasado, de un acontecimiento que me va a permitir como espectro descansar y por fin ir a los distintos inframundos que me competan, ¿no? En el caso del Caribe, esta sujeción absoluta de los magos beíques hacia los fantasmas es la que condiciona el actuar, ¿no? Los fantasmas en este apartado no actúan por sí mismos. No están atrapados, no quieren que se les entierre, no quieren que se les haga justicia, nada. Simple y sencillamente son traídos por el poder de un beíque. Pero no crean que son los únicos fantasmas que hay en las crónicas del Caribe. Hay unas fantasmas que no tienen ombligo y que se materializan de la nada en las cabañas de los hombres, precisamente para seducirlos, ¿no? Son fantasmas, son súcubos, por así decirlo, ¿no? También es fundamental la información que nos dan respecto al inframundo, bueno, del Caribe, que no es inframundo. De hecho, es el único que tenemos, el único lugar de muertos que tenemos en idéntico plano geográfico con el de los vivos. Solo hay que viajar al norte de la isla para encontrar la isla que hoy, o que fue la española para los españoles, ¿no? Ahora es República Dominicana. En la parte norte estaba el lugar donde vivían los muertos, y uno podía ir con ellos y compartir placeres y solaces y volver a reírse con sus abuelos, con sus hijos muertos, con sus esposas, etcétera, y regresar. La única contención que existía era la tenue cortina de la luz del día. Cuando caía la noche, todos se escondían porque salía como chorro el torrente de muertos y no había posibilidad de contenerlos. Esos son otros datos que nos da la historia del almirante respecto a este pensamiento de los estados post-mortem, muy trascendental respecto a las líneas de tradición del resto del mundo, porque estas constituyen una línea completamente
sui generis, solita, y no tiene equivalencia con ninguna otra de la literatura antigua estudiada hasta el momento. Ay, espero haberte respondido. Ya me fui de nuevo por el Caribe. No, fue genial porque de hecho también otros libros marcan cómo es que mediante el Caribe llega todo este, pues no lo sé ya ni cómo llamarlo, ¿no? Estos actos mágicos, no lo sé, aquí en México los conocemos tal vez un poco más como brujos, toda esta brujería que llega y se acentúa se asienta más bien en Veracruz. Y ya de Veracruz es de donde pues se les conoce, ¿no? Muchísimos chamanes y pues prácticamente es Claro. como una de las regiones más importantes de México para consultar todo este tipo de Por actividades, ¿no? supuesto, ¿no? Para ir. Veracruz. Dicen también, Sí, bueno, no sí, sí, dicen, sí. hay un libro interesante que se llama Los Brujos del Poder, donde, pues bueno, pues prácticamente se documenta, pero, pues no lo sé, con sus peros, ¿no? Con sus bemoles, de cómo es que la brujería, pues también ha tenido una importante presencia en el poder en México. Entonces, en verdad, para mí no deja de ser muy importante y relevante todo este tipo de conocimientos porque pareciera que son actos aislados. Pareciera que o sea, así como estamos, o como usted nos está comentando, de una línea antiquísima en cuanto a tiempo y espacio, pues de Ujú, repente los podemos encontrar más cercanos que nunca en nuestra realidad. Y no sabemos, como también lo mencionó, cómo es que puede ser que la consulta de un fantasma, como fue en el caso de Samuel, pues pueda modificar el rumbo de toda una nación. Entonces, en verdad, claro. no, muy, muy interesante todo. Mil gracias. Muy bien, gracias. Sí, en efecto, no se ha dejado de tener esta idea de la consulta de fuerzas sobrenaturales, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en los gobiernos de Estados Unidos, en los cuales tienen consultores sobrenaturales, ¿no? Videntes, mediums, etcétera. No se diga en Rusia, ¿no? Por ejemplo, ahí se estudia como una profesión, existe la carrera de parapsicología para estudiar procesos de telequinesis, ¿no? Por ejemplo, de necromancia también, de evidencia, etcétera, etcétera. Así es que, pues finalmente, a una realidad tan tajante como es la que vivimos actualmente, siempre la acompaña esta intención de la magia. La magia no ha desaparecido, la intención de la ejecución de procesos no naturales continúa presente en general Sí, en el pensamiento, en el imaginario de todos los pueblos. sí, Mariana, muchas gracias por la presentación. Me gustó muchísimo, digamos, que haya tocado diferentes ¿Ok? puntos geográficos. A mí, en lo personal, me capta mucho la atención a veces cómo dejamos por fuera de repente la visión hacia África, que está todavía tan vigente, Claro, este factor primitivo de la magia, la comunicación anterior a la palabra, por medio de la música, por medio del claro. cuerpo, lo que llama Sassir como el lenguaje de la carne, ¿verdad? Y no sé si has leído sobre las religiones tribales en las tribus primitivas en África, donde se habla justamente de esta cuestión de que en África no necesariamente creen cuando la persona muere en la separación de cuerpo y alma, sino que esa persona cuando muere se convierte en un espíritu, en un fantasma, o incluso ellos lo llegan a ver como un doble de los muertos, alguien que llega, Ujú, que va a estar ahí siempre acompañando a las estirpes para mantener el diálogo o la comunicación entre el mundo de los vivos y los muertos. Esto lo descubrí o lo indagué porque estaba leyendo una poeta afrodescendiente en Costa Rica, Eulalia Vernon Little, la primera poeta afrodescendiente en publicar un libro en Costa Rica en 1982, el poemario Ritmo Héroe. Y fíjate que esta poeta en uno de sus textos tiene un poema que se llama Nzinga. En esta figura, si la ujú, buscamos, normalmente la vamos a encontrar o la vamos a identificar con una reina, con una guerrera,
que luchó contra las conquistas de los portugueses en el siglo XV, pero resulta que Eulalia en ese poema no la presenta como una reina, sino que presenta a Nzinga como una diosa que baila con las caderas, que mueve las caderas y que lleva la fertilidad y la riqueza a los africanos por medio del viento. Entonces, ya empiezo a buscar un poco sobre estas religiones tribales y llego justamente a esa cuestión de que ellos, los apellidos, justamente los van interrelacionando por medio del mundo de los fantasmas, porque necesitan que el apellido siempre esté, que se esté heredando. Por ejemplo, Zinga, y vamos a encontrar ese Zinga en varios apellidos, incluso actuales. En Costa Rica tenemos actualmente una autora afrodescendiente que tiene el seudónimo Queen Zinga Maxwell. Nos vamos viendo cómo ese Zinga, que sigue vigente, se convierte a nivel semiótico en una manera de poder yo decir que sigue activa la comunicación entre los vivos y los muertos. Todavía está vigente y al menos en las culturas africanas, que quizás nosotros tratamos como, me llamó mucho la atención cuando usted dijo al principio, que lo vemos como lo raro. Ellos no, ellos tratan de tenerlo lo más activo o lo más presente posible, porque para ellos es sumamente importante. Es prácticamente como que sin ese factor del más allá, sin ese factor que forma parte del día a día, ellos no le encuentran sentido a la vida. Hay una linealidad entre vida y muerte. Sí, en efecto, y bueno, sí he estudiado mucho más magia, precisamente pues para sustentar que la magia del Caribe era diferente a la magia traída de los africanos, de las primeras oleadas de africanos. Tuve que constatar muchas fuentes y en efecto se parecen mucho, pero pues ahora sí que no tuvieron contacto inicial. Todos estos testimonios los tenemos por lo menos una década antes de que llegaran las primeras oleadas, y sí, en efecto, hay empates entre la idea cosmogónica, por ejemplo, de los Yowes, que son, estaríamos bien si los equiparáramos con los semíes, que son estas potencias de la naturaleza, que son intermediarios entre los poderes cosmogónicos y los terrestres. Entonces, sí hay algunas ideas empáticas entre las primitivas religiones o las primitivas creencias del Caribe con las oleadas de los africanos que llegaron posteriormente. Quizá por ello se fusionaron de tal manera que precisamente ya no se logra distinguir. Desaparecieron los habitantes originarios del Caribe o se mezclaron de tal manera que ya no podemos diferenciarlos. Pero por lo menos sabemos que los que poseen el conocimiento de la transformación en zombie tienen un ingrediente que evidentemente es desconocido y que es el que propicia la conversión. Y equivaldría a esta hierba que no ha tenido equivalencias con ninguna conocida hasta el momento, llamada sacón de las islas originarias del Caribe. Sí, no sé cómo estará el asunto, por ejemplo, en México, pero en Costa Rica, si me voy, por ejemplo, a las historias literarias, ha sido un tema que de repente los mismos historiadores de la literatura han tratado como de alejar, justamente porque es como la idea de que la magia, esta cuestión del más allá, como que no genera conocimiento, como que es lo bárbaro, como que es aquello que no me produce nada. Sin embargo, es muy interesante porque actualmente, al menos en Costa Rica, se está empezando a intentar voltear la mirada hacia toda una literatura que hubo a finales del siglo XIX, que remitía a todos esos temas de los fantasmas, incluso inicios del siglo XX, literatura espiritista, que no fue considerada por las historias de la literatura, pues claramente estaban regidas por un discurso que tenía el afán de
construir una identidad, ¿verdad? Costarricense más apegada a lo racional. Claro. Entonces, siempre estamos tratando como Ujú. de evadir esa parte irracional, aunque constituye parte inherente a todo ser humano. Siempre nos persigue esa cuestión de los fantasmas, de la magia, y lo vemos Claro. en la literatura. De repente, por eso cuando leemos este tipo de literatura, por ejemplo, usted mencionaba a Merlín, nos sentimos como tan atraídos porque hay como una fuerza interior que se despierta en el ser cuando está leyendo este tipo de cuestiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Buenas Estándar de la tardes. realidad, Ay, ¿no? Viendo precisamente no nos puede pasar nada, ¿no? Por eso son tan recurrentes los cuentos de fantasmas en historias de los niños, en películas, porque sabemos que estamos seguros desde el otro lado de la realidad y aún así tenemos el goce estético del susto, del espanto, ¿no? Ay, alguien está levantando la mano. Lorena. Lorena, ¿le puedes dar? bueno, pongo mi cámara porque el nombre está mal. No sé por Claudia, qué entro hola, con Claudia. esta cuenta y bueno. Claudia. Hola. Sí, Muchas está felicidades por esta conferencia. Y yo tengo una duda respecto de este pez globo. No sé si haya indicios en la antigüedad de este pez que atraviesa justamente, no sé de dónde provenga, atraviesa el Caribe y llega hasta Japón. Y la sustancia, lo que se come uno del pez, provoca estos muertos vivientes. No sé si haya en la antigüedad algo de esta comida que trae, que usan en vudú para tener estos especies Sí, de hecho se pensó, tiene un... Exacto, es una neurotoxina que paraliza y en una cantidad pues mínima puede producir la muerte. Se pensó durante mucho tiempo que podía estar involucrado con el proceso de la zombificación, por así decirlo. Pero hay un ingrediente que es herbolario que aún no puede definirse cuál es. Por eso hacía yo la empatía entre el sacón y el que permanece como un ingrediente secreto en los procesos ya de vudú africano. Y en efecto sí se pensó que podía haber sido una toxina del pez globo. De hecho, hay animales que molestan deliberadamente al pez globo precisamente para que Creo que tiene un poco el internet pegado. Por mientras vuelve, tal vez Herbert puede ir haciendo la intervención. Mucho gusto, Herbert. No se le escucha. No se escucha. Creo que Mariana se tuvo que salir. Vamos a esperar un momento para que vuelva a ingresar. Se le cayó el internet. Qué gusto verla, Claudia. Jordan, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí bien. Gracias. Es que estaba escuchando la disertación desde el micrófono externo y silencia el sonido de participación. Perdón, plante externo. Muchas gracias, muy interesante. Me transportó años atrás, una vez en un seminario de sociología,
que me encargaron hacer unas indagaciones sobre el vudú en el Caribe y me recordó bastantes cosas. Muy linda la disertación. Ahí en cuanto a los comentarios en el formulario, puse también, y voy a comunicárselo directamente a usted, Jordan, como nuestro coordinador en UH de Costa Rica, sería muy interesante presentar las cosmogonías de los pueblos originarios en Abya Yala, porque puede ser un tema de gran valía para la producción literaria. Sí, es un tema muy interesante. Luego podemos plantear una conferencia al respecto. Tengo algunos amigos en el área. Tema muy interesante. Se nos fue Mariana, los fantasmas la sacaron. Muchas gracias. Perdón, sí, perdí momentáneamente la conexión, pero ya estoy de vuelta, gracias. Me tuve que cambiar de lugar porque parece que era el lugar donde estaba, que estaba un poco mala conexión. Pero bueno, ya estoy aquí de vuelta, gracias. Bien, pues no sé, Jordan, si hubiera algún otro comentario relativo a la... No, tal vez, no sé, es que yo al menos no le pude escuchar la respuesta de Claudia y Sí, creo que perdón, Claudio, se me fue la señal, pero sí te escuchamos. No, No, más bien no te escuchamos a ti, no sí. alcanzamos a escuchar tu respuesta. Ah, ok. Pues les comentaba que en un momento dado se empezaron a hacer investigaciones relativas a la posibilidad de que fuera esta neurotoxina emitida por el pez globo la que produjera ese ingrediente secreto para la zombificación. Pero no resultó ser fructífera esa investigación, ¿no? No se encontró en ninguno de los pacientes que se consideraban como zombies médicamente rastros o trazas de esa neurotoxina. Así es que se descartó y sigue siendo un enigma hasta el momento que pueda hacer. Reitero, la única fuente que tenemos que asegura cómo se convierte en zombie, cómo se trae literalmente de la muerte a alguien y se le mantiene con vida a voluntad del brujo, es esa hierba llamada sacón, que hasta el momento no se puede identificar con ninguna otra existente. Así es que sigue siendo un enigma y se llevarán a la tumba a los zombies, literalmente. Pero es eso lo que podría comentarte al respecto. Gracias, Mariana. ¿De qué, Claudia? Sí, muchas gracias. Mariana, también nos comentaba el compañero Herbert que sería interesante, bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Que incluso con su esposo, las cosmogonías, estos mundos en Abya Yala o incluso en los mundos prehispánicos, pero eso ya es otro mundo totalmente, ¿verdad? De repente, Sí. en alguna otra ocasión, una disertación con su esposo, no sé, que está ahí en el área de arqueología, que van de la mano, pero bueno, de momento, de mi parte, me gustó muchísimo, de veras, y también digamos, en la parte académica y también en la parte de escritura, porque normalmente uno anda buscando como cuestiones misteriosas para escribir, recopilar información para crear algún texto al respecto. Bueno, de mi parte, darle las gracias y pues esperando que nos podamos encontrar en otra ocasión. Bueno, ya tenemos ahí el coloquio de tradición clásica, que espero verla también por ahí, a Claudia también. Y bueno, no sé si Maynor, es el encargado de la Oficina de Asuntos Internacionales, tiene unas palabras al respecto. Ok, no, pues. No, solamente agradecer a Mariana por esta disertación y el espacio que nos ha regalado. Y bueno, a todos los presentes también, ¿verdad? A Jordan por encargarse de coordinar. Nada más pedirles que por favor nos colaboren completando el pequeño formulario que está por ahí para que nos sirva de insumos para futuras conferencias, futuras actividades. Muchísimas gracias y que pasen
Una feliz tarde. Muchísimas gracias. Reitero la invitación y la distinción que tuvieron conmigo al invitarme a este maravilloso proceso. Muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Adiós, Jordan. Gracias.